Día 17 de abril. Beata María de la Encarnación, madre de familia y hermana religiosa del año 1618. He aquí una madre de 6 hijos que se dio el gusto de poder llevar a su país 3 nuevas comunidades religiosas y de llegar a tener 3 hijas religiosas y un hijo sacerdote, además de 2 hijos muy buenos católicos y padres de familia. Nació en París en 1565, en una familia noble. Sus padres deseaban mucho tener una hija y después de bastantes años de casados no la habían tenido. Prometieron consagrarla a la Santísima Virgen y Dios se la concedió. Tan pronto nació, se la consagraron a Nuestra Señora y poco después fueron al templo a dar gracias públicamente a Dios por tan grande regalo. De jovencita deseaba mucho ser religiosa, pero sus padres, por ser única hija, dispusieron que debía casarse en matrimonio. Ella obedeció diciendo: si no me permiten ser una esposa de Cristo, al menos trataré de ser una buena esposa de un buen cristiano. Y en verdad que lo fue. A sus 6 hijos los educó con tanto esmero, especialmente en lo espiritual, que la gente decía: parece que los estuviera preparando para ser religiosos. Su esposo, Pedro Acarí, un joven abogado que ocupaba un alto puesto en el Ministerio de Hacienda del gobierno, era muy piadoso y caritativo y ayudaba con gran generosidad, especialmente a los católicos que tenían que huir de Inglaterra por la persecución de la reina Isabel. Pero como todo ser humano, don Pedro tenía también fuertes defectos que hicieron sufrir bastante a nuestra santa, pero ella lo soportaba con singular paciencia. A quienes le preguntaban que si a sus hijos los estaba preparando para que fueran religiosos, ella respondía: los estoy preparando para que cumplan siempre y en todo, de la mejor manera, la voluntad de Dios. El señor Acarí, el esposo de la Beata María, pertenecía a la Liga Católica y este partido fue derrotado y quedó de rey Enrique IV, el cual desterró a los jefes de la Liga y les confiscó todos sus bienes. De un momento a otro, la señora de Acarí queda sin esposo y sin bienes, y con sus 6 hijos para sostener. Pero ella no era una mujer débil para dejarse derrotar por las dificultades. Personalmente, asumió ante el gobierno la defensa de su marido y obtuvo que le levantaran el destierro y que le devolvieran parte de los bienes que le habían quitado. Y llegó a ganarse la admiración y el aprecio del mismo rey Enrique IV. Desde los primeros años de su matrimonio dispuso llevar una vida de mucha piedad en su hogar. Al personal de servicio le hacía rezar ciertas oraciones por la mañana y luego por la noche, y a la vez que les prestaba toda clase de ayudas materiales, se preocupaba mucho para que cada uno cumpliera bien sus deberes para con Dios. Se asoció con una de sus sirvientas para rezar juntas, corregirse mutuamente de sus defectos, leer libros piadosos y ayudarse en todo lo espiritual. La bondad de su corazón alcanzaba a todos, alimentaba a los hambrientos, visitaba a los enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, asistía a los agonizantes, instruía a los que no sabían bien el catecismo, trataba de convertir a los herejes, a los que habían pasado a otras religiones, y favorecía a toda la comunidad religiosa que le era posible. Su marido a veces se disgustaba al verla tan dedicada a tantas actividades religiosas y caritativas, pero después bendecía a Dios por haberle dado una esposa tan santa. La señora de Acarí se hizo amiga de una mujer mundana, la cual empezó a tratar en sus charlas de temas profanos y a incitarla en lecturas de novelas y de otros escritos no piadosos. Esto la enfrió mucho en su piedad a nuestra santa. Afortunadamente su esposo se dio cuenta y la previno contra el peligro de esa amistad y de esas lecturas, y empezó a llevarle libros escritos por Santa Teresa. Estos libros la transformaron completamente. Otra lectura que la conmovió profundamente fue la de las Confesiones de San Agustín, una frase de este santo que la movió
a dedicarse completamente a Dios fue la siguiente: muy pobre y miserable es el corazón que en vez de contentarse con tener a Dios de amigo, se dedica a buscar amistades que solo le dejan desilusión. Y así, su esposo, con gran caridad, la libró de que su vida santa se enfriase y se desviase por los caminos mundanos, ofreciéndoles estas buenas lecturas. Pero luego sucedió que su esposo murió, y ella pudo desde ese momento dedicarse con más exclusividad a las labores espirituales. Arregla todo de la mejor manera para que sus hijos sigan recibiendo la mejor educación posible, y ella dirige todos sus esfuerzos a una labor que le ha sido confiada en una visión. Un día, mientras está orando, después de haber leído unas páginas de la autobiografía de Santa Teresa, siente que esta santa se le aparece y le dice: tú tienes que esforzarte porque mi comunidad de las Carmelitas logre llegar a Francia. Desde esa fecha, la señora Acari se dedica a conseguir los permisos para que las Carmelitas puedan entrar en su país, pero las dificultades que se le presentan son muy grandes. Hay leyes que prohíben la llegada de nuevas comunidades. Habla con el mismo rey y con el arzobispo, pero cuando todo parece ya estar listo, de nuevo se les prohíbe la entrada. Una nueva aparición de Santa Teresa viene a recomendarle que no se canse de hacer gestiones para que las religiosas carmelitas puedan entrar a Francia, porque esta comunidad va a hacer grandes labores espirituales en ese país. Por sus ruegos, el padre Burele, el futuro cardenal, se va a España y obtiene que preparen un grupo de carmelitas para enviar a París. Y mientras tanto, la señora Acari, la Beata María, sigue en la capital haciendo gestiones para conseguir casa y obtener todos los permisos de alto gobierno. Nuestra santa no es de las que se queda con los brazos cruzados. Sabe que a París ha llegado el famoso obispo San Francisco de Sales a predicar una gran serie de sermones y lo invita a su casa, y este santo apóstol, que es admirador incondicional de los escritos de Santa Teresa, se convierte en su mejor aliado y habla con las más altas personalidades y le ayuda a conseguir los permisos que necesita. Otro que lo ayudó mucho fue el abad de los Cartujos, que era su confesor, y entre todos logran conseguir del Papa Clemente VIII un decreto permitiendo la entrada de las hermanas a Francia. Un ideal conseguido. En 1604 llegaron a París las primeras hermanas carmelitas. Iban dirigidas por dos religiosas que después serían beatas, la beata Ana de Jesús y la madre Ana de San Bartolomé. La señora Acari, la beata María, con sus 3 hijas, las estaban esperando en la puerta de la ciudad, y con ellas lo mejor de la sociedad. Y cantando el Salmo 116, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, entraron al templo para dar gracias y luego las acompañaron a la casa que les tenían preparada. Poco después, las 3 hijas de la señora Acari se hicieron monjas carmelitas y luego lo será ella también. La comunidad de las carmelitas estaba destinada a hacer un gran bien en Francia, por muchos siglos, y a tener santas famosas como por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús. La beata de la cual estamos hablando en esta historia tiene la especialidad de haber sido una de las monjas más especiales que ha tenido la Iglesia Católica. Madre de 6 hijos, 3 carmelitas, un sacerdote y 2 casados, viuda, dama de la alta sociedad, y termina siendo una humilde monjita en un convento donde su propia hija es la superiora. No es un caso tan fácil de repetirse. Después de conseguirles muchas novicias a las hermanas carmelitas y de ayudarles a fundar 3 conventos en Francia y de haber tenido el gusto de que sus 3 hijas se hicieran monjas carmelitas, pidió ella misma también ser aceptada como hermanita lega en uno de sus conventos. Allí se dedicó a los oficios más humildes
y a obedecer en todo como en las más sencillas de las novicias. Al ser nombrada su hija como superiora del convento, la mamá, de rodillas, le juró obediencia. Los últimos años de la hermana María de la Encarnación, antes la señora Acarí y ahora la humilde hermana María de la Encarnación, fueron de profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. Dios le revelaba importantes verdades. Estas elevaciones espirituales que en la vida matrimonial le traían serias dificultades, ahora en la vida del convento las podía gozar mucho más tranquilamente. Santa Teresa, en una tercera aparición, le anunció que ella también llegaría a pertenecer a su comunidad de las hermanas carmelitas, y esto la animó a hacer la petición para entrar a la santa comunidad. Desde que se hizo religiosa, su ilusión era pasar escondida y en silencio, cumpliendo con la mayor exactitud los reglamentos de la congregación. Las monjitas empezaron pronto a presenciar su éxtasis y les parecía que esta venerable señora era ante Dios como una niña sencilla, pura y obediente, que tenía su cuerpo acá en la tierra, pero que ya su espíritu vivía más en el cielo que en este mundo. En abril de 1618, enfermó gravemente y quedó medio paralizada. No se cansaba de bendecir a Dios por todas las misericordias que le había regalado en su vida. A una hija que lloraba al sentir que se iba a morir le decía: «Pero hija, ¿te entristeces porque me marcho a una patria mucho mejor que esta?». Y su lecho de muerte se convierte en una cátedra desde donde enseña a todos su santidad. Sin cesar, recomienda a quienes la visitan que no se apeguen a los goces de la tierra, que son tan pasajeros, y que se esfuercen por conseguir los goces del cielo, que son eternos. Las hermanas le preguntan: ¿le va a pedir a Dios que le revele la fecha de su muerte? Y ella responde: «No, yo lo que le pido a nuestro Señor es que tenga misericordia de mí en esta hora final». Otra le preguntó: «¿Qué le pedirá a Dios al llegar al cielo?». Y ella dijo: «Le pediré que en todo y en todas partes se haga siempre la voluntad de su querido Hijo Jesucristo». El 16 de abril de 1618 tiene un éxtasis y al final de él una monjita le pregunta: «¿Qué hacía, hermana, durante este rato?». Y ella le responde: «Estaba hablando con mi buen Padre Dios». Luego, con una suave sonrisa, se quedó muerta.